Buenos días. Quiero darles un saludo a todos aquellos que se acercan al blog y que participan de él viendo los vídeos o bien enviando comentarios o bien difundiendo también el blog. Yo les pido, por favor, que difundan el blog porque, bueno, para que el esfuerzo que hacemos, que es grande, tenga también esa recompensa de saber que mucha gente puede utilizar el blog para aclarar cosas, para entender su personalidad o para hacer cosas que merezcan la pena. Bueno, mire, hay un fenómeno en el momento actual en muchos países que a mí me está preocupando. Yo le llamaría el asalto a la democracia, pero no un asalto como aquellos que se hacían en las fortalezas medievales, que estaban en la fortaleza ya en una montaña y los ejércitos que querían asaltar lo rodeaban y lo asediaban hasta que la gente se rendía o moría. No, no es eso, porque ese asalto era desde fuera. Pero imaginemos ahora que los propios, una parte de la gente que vivía en esa fortaleza, que vivían allí, fueran los que derribaran a los que estaban allí, se hicieran dueños de la fortaleza, desde dentro. Pues yo creo que está pasando algo muy parecido ahora. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo clásico, puedo poner otro, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que está pasando en Estados Unidos es que hay un señor, hay un señor que se llama Trump, pero ojo, a este señor lo votan 70 millones de personas, ojo, 70 millones de personas. Luego no estamos hablando de un señor que no anda muy bien de la cabeza, ¿no? Estamos hablando de 70 millones de personas que no andan muy bien de la cabeza, sí. Pero, hombre, ¿pero de dónde ha salido eso? ¿Cómo se ha creado eso? ¿Por qué esos 70 millones de personas votan a un señor como este? Porque de verdad, pensado fríamente, que 70 millones de personas voten eso es algo para pensárselo 4 veces. ¿De dónde sale eso? Mira, yo creo que está pasando un fenómeno, y es que las democracias liberales en el mundo entero, mejor dicho, la propia evolución y dinámica de esas democracias están llevando a las sociedades, están creando sociedades democráticas corrompidas. ¿Por qué? Porque la propia democracia liberal, las ideas fundamentales, los principios fundamentales de la democracia liberal, una vez han ido evolucionando y se han convertido en liberalismo primero, neoliberalismo después, capitalismo después, esa evolución ha hecho que los autores, los creadores de las democracias liberales allá en el siglo XVII, ya en el XVII y en el XVIII, que hicieron algo que en relación con lo anterior fue una cosa buena, porque ¿qué pasó? Pues que primero fue un pequeño grupo de gente, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista económico, como desde otros puntos de vista, derribaron a la monarquía, a la aristocracia, a la nobleza, que eran los que tenían el poder absoluto, absoluto. La democracia que estos señores fueron creando poco a poco y poco a poco se fue extendiendo, era una democracia que tenía, por ejemplo, un principio que era que había como un contrato social en la cual ese contrato quería decir que todos los individuos podían participar en la edificación de un Estado democrático y tener voz y voto. Y eso era como un contrato social que todos los que participaban en una democracia estaban de acuerdo. Y que esos mismos individuos podían quitar de en medio a esos señores que elegían si no hacían las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Que los propios principios de la democracia liberal han ido deteriorándose, evolucionando,
se han pervertido. Por ejemplo, pondré un ejemplo. Ahora, en este momento, el mundo está en manos de unos poquitos. Mire, un ejemplo muy concreto. Aquí en Valencia y en todos los lugares del mundo, determinadas empresas que tienen un poder inmenso y que emplean miles y miles de millones de dólares, han arrasado con todas las medianas y pequeñas empresas. En el lugar donde yo vivo y así en montones de lugares del mundo, ahora ya para comprar algo tienes que ir a los grandes centros comerciales. Todas las pequeñas empresas que habían de todo tipo por aquí cerca de mi casa han desaparecido. ¿Por qué? Porque no pueden competir. Y si uno de los elementos de la democracia liberal es la competencia, ¿qué pasa si destruimos la competencia? Porque entonces el mundo es cada vez más de unos pocos. En el terreno económico, en el terreno político, en el terreno jurídico, en el terreno de la enseñanza. En el terreno de la enseñanza pondré otro ejemplo. Por ejemplo, un señor crea un colegio privado, pero ese señor para crear un colegio privado tiene que tener mucho dinero. Pero claro, es que hay gente que tiene muchísimo dinero y puede crear ese colegio privado. Y ese colegio privado, él le puede imprimir un determinado sesgo ideológico, bueno, malo, o muy bueno, o muy malo. Y entonces eso forma parte de la sociedad, eso crea sociedad. ¿Qué tipo de sociedad crea? Pues que si los principios liberales del principio de la democracia liberal se van deteriorando y la gente solo piensa en tener, el tener se ha convertido en la motivación fundamental de los seres humanos de las democracias liberales. Ya el deseo de ser una persona buena, de ser una persona honrada, de ser una persona con principios, de ser una persona bien construida para hacer una sociedad buena, todo eso ha pasado a un segundo lugar. Si ahora los mismos sindicatos y los mismos partidos políticos, ¿qué es lo que reclaman? Hablan de la sociedad del bienestar. Pero ¿dónde ha quedado la sociedad donde los grandes ideales estaban en el primer plano? Todo eso ha ido al carajo. Los mismos sindicatos ahora ya no reclaman, ya no tienen grandes ideales, piden aumentos de sueldo, menos horas de trabajo, pero los grandes ideales, la clase trabajadora ya no tiene grandes ideales. Lo único que quiere es tener un buen sueldo y llegar bien al fin de mes y poder comprar todo lo que tengan que comprar. Que me parece bien eso, pero han perdido los ideales. Entonces, ¿qué pasa? Que las sociedades liberales, pervertidas y llevadas a un grado de perversión social de los valores, de las ideas, de los ideales, llevadas a un nivel de perversión, de deterioro de todo eso, son capaces de elegir a un señor como Trump o como Milei, que son personas locas, sí, que se atreven a cualquier cosa y que saben manipular bien a la sociedad, son muy buenos actores y que manipulan muy bien y llegan al poder. Y entonces, pero llegan al poder porque han sido arropados por millones de personas que, no habiendo ya dejado de tener ideas y valores, ideales auténticamente buenos, están pervertidos en su funcionamiento personal y social y son capaces de elegir a elementos como estos. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Porque esto va aumentando, porque aquí en Europa, por ejemplo, en todos los países, los partidos más de extremo a extremo, cada vez sacan más votos. Y una de las razones son los emigrantes. A ver, miren, señores, yo le digo una cosa, una cultura, una sociedad que no tiene la capacidad de abrir los brazos a la gente que se muere de hambre, de miseria y de enfermedades y de todo, ¿qué tipo de cultura tiene esa sociedad? ¿Qué tipo de cultura? Si se ha perdido la solidaridad, la capacidad de recibir al hermano, porque esos señores son seres humanos con la misma dignidad que nosotros,
y no podemos, bajo ningún concepto ni pretexto, no recibirlos bien. Es verdad que hay que regular esa venida, claro que sí, claro que hay que regularla, porque regularla quiere decir hacerlo bien. No quiere decir que no vengan, quiere decir hacer que vengan bien y que puedan tener un lugar adecuado. Y eso hay que hacerlo bien. Lo que no se puede hacer es propagar ideas nefastas sobre esa gente. Porque entonces es que nos convertimos en fieras, en animales voraces que se lo quieren comer todo, que lo quieren todo para ellos y que no quieren compartir con el hermano lo que tiene. Y una sociedad que llega a ese lugar y a esa frontera es una sociedad nefasta. Y si grandes masas de la población han llegado ahí, es porque las sociedades liberales, en su evolución, están creando ese tipo de seres. Por tanto, ojo, porque las democracias liberales están en grave peligro. En grave peligro, porque, a ver, ¿qué va a hacer ahora Trump en estos 4 años de gobierno? Va a deshacer. No digo yo que el Partido Demócrata sea muy bueno, no, si muy bueno no es, si yo no creo que el Partido Demócrata sea muy bueno, no, de verdad que no lo creo. Pero hombre, tampoco es el señor Trump, no es el señor Trump, está dentro de unos cauces, está dentro de un respeto. Los partidos demócratas ahora mismo, Kamala Harris llamó a Trump y le dijo, oye, que te felicito y vamos a hacer que el paso del gobierno actual de Biden y el tuyo se haga bien hecho. Pero eso no es lo que hace Trump. Trump cuando perdió las anteriores elecciones asaltó el Capitolio y armó un follón y creó un problema. Y en Brasil pasó igual. Entonces, ¿qué pasa, señores? Repito, las democracias liberales en su evolución que ha durado 3 siglos, van a peor. ¿Por qué? Porque están creando cultura quiere decir ideas, valores, ideales, proyectos en la cabeza de mucha gente que son negativos, que son nefastos, que están convirtiendo a la gente en canallas, en canallas, están convirtiendo en gente, corrupta, gente corrupta en sus cabezas, en sus ideas, en lo que piensa, en lo que quiere. Y esas sociedades liberales en su evolución están llegando a eso, y eso va a hacer que el asalto a las sociedades liberales no venga de fuera, venga de dentro. De dentro. Van a ser los propios ciudadanos, esos tan democráticos, los que asalten las sociedades liberales, asalten la fortaleza de las sociedades liberales y las destruyan. Y por lo que yo estoy viendo, no se va a consolidar algo mejor. Porque bueno, si aún dijera, es que el asalto es para construir algo bueno, dirías tú, bueno, pues bueno, aún, pero hombre, pero para construir cosas como las que quiere hacer el señor Trump, o el señor Ortega allá creo que es, a ver si en Nicaragua. Señores, ¿qué vas a hacer? Todo el que no piense como tú te lo quitas de encima, que es lo que está haciendo el Ortega y eso que fue uno de los fundadores del Frente Sandinista, que hizo la Revolución Sandinista, que después, como suele suceder en algunos seres humanos, se corrompen. Sí, algunos seres humanos han podido ser buenos en un momento y luego se han pervertido y son lo peor del mundo, y eso es lo que le pasa a este señor. Entonces, ojo, porque ¿qué vamos a tener que hacer? Algo vamos a tener que hacer los que tienen conciencia de esto para hacer que no lleguemos a un caos, porque esto puede llevar a mucho caos, puede llegar a enfrentamientos colosales entre unos y otros, puede hacer que las instituciones funcionen de una forma muy desigual, muy inadecuada, muy injusta. Por tanto, esto va a tener consecuencias muy serias en la vida de millones y millones de personas. Por tanto, esto lo tenemos que pensar, tenemos que ser conscientes de que el asalto a las democracias liberales viene desde dentro, no desde fuera. No es que a Estados Unidos ha llegado el ejército chino y lo ha invadido y tal, no, es que el ejército es los mismos ciudadanos
estadounidenses los que están derribando a su propio país y lo están convirtiendo en otra cosa. La democracia liberal estadounidense, cuando empezó, se basaba en unos principios liberales sí, pero adecuadamente liberales. Pero no, ahora es una auténtica subversión dentro del Estado liberal. Y esto lo está creando el propio Estado liberal en su evolución y en su degradación de sus libertades, sus deberes, sus obligaciones, sus principios, sus ideas y sus valores. Y está creando una cultura que derriba al propio Estado liberal y pone en su lugar, pues no sabemos, pues no sé, yo diría algo así como un Estado loco, un Estado loco. Bueno, pues nada más, gracias a todos ustedes.